Reimagínate para poder brindarles esta capacitación de esta tarde. Así que sean todos muy bienvenidos y ojalá este sea una instancia de provecho para todos los equipos directivos que forman parte de nuestra red y además todos los colegios invitados que tenemos esta tarde también, que son varios los que nos han acompañado en otros eventos y que esta tarde también han querido estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Vamos a presentar ahora a Montserrat. Montserrat es cofundadora también de Reimagínate. Hemos iniciado esta alianza este año en un sueño que tenemos de reimaginar la educación, de esta pasión que sentimos juntos y que compartimos con muchas otras personas de mejorar la educación chilena. Le vamos a pedir a Patricia si es que puede silenciar su micrófono. O nos ponemos a bailar todos. Gracias Patricia. Y en este nuevo desafío que se viene, en un nuevo paradigma que se viene de reimaginar la educación, queremos hacer esta presentación en la cual Montserrat nos va a presentar aspectos fundamentales de la gestión pedagógica y de la gestión en general de la gestión del liderazgo en los colegios. Así que le damos el pase a Montserrat. Montserrat, por favor, tú te puedes también, les voy a contar que Montserrat es también, igual que yo, magíster en dirección y gestión escolar, psicopedagoga y profesora de enseñanza básica, y también tiene experiencia, al igual que yo, en capacitación docente y en acompañar colegios en los procesos de liderazgo y gestión. Bienvenida, Montserrat. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos hoy en la tarde con nosotros para compartir lineamientos y experiencias sobre lo que es el liderazgo educacional. Sin duda que estamos ante un año escolar único en nuestra historia, y eso ha sido desafiante para nosotros los que estamos a cargo de dirigir, guiar y orientar la gestión pedagógica de nuestros establecimientos educacionales. Hemos preparado una agenda de trabajo donde vamos a ir compartiendo algunos tips y recomendaciones que probablemente sean aporte para su institución y además también van a servir para hacer un checklist de lo que ya hemos comenzado a trabajar, avanzar en el diseño de la educación. Dentro del trabajo que vamos a tener es que en este momento yo voy a silenciar todos los micrófonos para que así no haya interrupciones ni no se nos produzcan ecos. ¿Les parece? Ahora, para cualquier duda, consulta o pregunta, por favor utilice el chat que Pablo Zúñiga, nuestro cofundador, va a estar a cargo para responder cualquier inquietud o dejarlas hacia el final de la presentación. Si estamos todos de acuerdo, pulgares arriba para poder comenzar. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso, pulgares arriba entonces. Vamos a compartir la pantalla. Y mantener el sonido desde el computador. Bien. Entonces, en unos segundos. Bien, ¿me confirman? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bien, de pulgares arriba. Bien, entonces, como les contaba, nuestro cofundador, Pablo Zúñiga, somos la organización Reimagínate, que es una alianza que nace para poder diseñar lo que es el proceso educativo que se nos viene futuramente cuando tengamos un posible retorno a clases presenciales ya de forma permanente. Entonces, lo que nos convoca hoy día es hablar y prever ciertos hitos de la gestión directiva que tenemos que tener presentes para poder orientar de mejor manera este proceso. Entonces, comenzamos. Primero, recordar que la gestión directiva necesita un modelo de gestión educacional que esté basado en 4 áreas. Estas 4 áreas están basadas en el desarrollo del proyecto educativo institucional. También está presente la dimensión del desarrollo del liderazgo pedagógico. También tenemos la dimensión del liderazgo socioemocional, que es cultivar la confianza dentro de la comunidad. Y también tenemos la dimensión de la colaboración para crear la capacidad de trabajo en equipo dentro de la institución.
Todas estas áreas de trabajo de la gestión educacional están a cargo del equipo directivo o el equipo de gestión. Todas estas áreas están destinadas a generar un sistema de trabajo para que podamos potenciar mejor el desarrollo de la educación y del proceso de nuestro establecimiento educacional. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la dimensión de lo que es liderar la visión estratégica que está a cargo además del proyecto educativo. Porque con todo lo que nos ha pasado este año escolar 2020, no podemos perder la visión de que necesitamos mantener la visión estratégica de nuestro proyecto educativo institucional. Y a este sumarle todos los aprendizajes que hemos logrado durante este año escolar 2020. Siendo esto entonces, para que nos podamos contextualizar, los llevo a que podamos tal vez, si pudiéramos retroceder en el tiempo y pensar cuando estábamos en marzo 2020, febrero 2020, cuando estábamos recibiendo a todos nuestros equipos docentes, a todos los profesores que ya llevan tiempo con nosotros, a los profesores nuevos que estábamos iniciando su proceso de inducción, contándoles cómo era nuestro proyecto educativo, cómo funcionaba nuestra escuela, y nos preparamos para recibir a nuestros estudiantes. Logramos alcanzar la primera semana de clases y fuimos golpeados por el coronavirus. Tuvimos un proceso de absoluta interrupción para lo que era nuestro ambiente natural de trabajo, y tuvimos que salir entonces de nuestro espacio natural porque se nos presentó una demanda educativa que era mantener un vínculo a distancia. Sin embargo, que este vínculo a distancia nos hizo explotar muchas ideas de cómo íbamos a enfrentar el proceso. Y al enfrentar ese proceso, la comunidad completa se comenzó a mover para poder trabajar en el pro del desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes y sobre todo mantener la estabilidad emocional y el vínculo dentro de nuestra comunidad. Dentro de nuestra comunidad, entonces, tenemos no solo a nuestros docentes, que son los colaboradores del proyecto, sino también que tenemos a nuestras familias. Tenemos a las familias y tenemos a los amigos de las familias que finalmente cuando trabajamos en educación tenemos que entender que el impacto que nosotros generamos no es solo para nuestros estudiantes, sino que también para las familias de nuestros estudiantes. Así que eso nos llevó entonces a enfrentarnos como institución y como personas a resistencias y también a creencias limitantes de cómo íbamos a enfrentar esto de educación a distancia, cómo lo íbamos a enfrentar en los diferentes niveles de aprendizaje, qué íbamos a hacer con educación parvularia, qué hacíamos con educación básica, qué hacemos con enseñanza media, qué pasaba con la generación de cuarto medio que era su último año de colegio y ahora estamos en esta situación. Y todo eso en el camino se fue resolviendo afortunadamente. Sin duda que los colegios lograron dar una capacidad de respuesta y solamente por eso nosotros ya como docentes nos debemos felicitar. Y ustedes como equipo directivo deben hacer un reconocimiento a los profesores que han gestionado diferentes formas de poder mantener el desarrollo de la educación a distancia en nuestros estudiantes. Entonces, lo que hemos logrado como institución es reconocer que teníamos desafíos de organización como institución y además desafíos personales. Como organización, ¿estábamos preparados para asumir la educación a distancia? La verdad es que la educación a distancia no es nada nuevo. Lo que pasa es que para nuestros niveles educativos de educación básica, educación parvularia y enseñanza media, sí fue nuevo para nosotros. Dentro de los desafíos personales, teníamos las competencias digitales para manejarnos absolutamente dentro de una plataforma de aprendizaje. Podíamos generar contenido digital para poder mantener el aprendizaje de los chiquillos en línea, en tanto en una realidad sincrónica y también en oportunidades asincrónicas. Sin duda que todos los profesores tuvimos que avanzar desde la zona de confort, salir del espacio habitual. ¿A cuántos profesores no les pasó que entraron en conflicto solo por el hecho de que tenían que aparecer en una cámara? Y desde ahí relacionarse con sus estudiantes. Estábamos acostumbrados a que el proceso educativo siempre fuese presencial. Y esa era nuestra forma de movernos. Sin duda que en este año hemos aprendido que también podemos generar clases a distancia y manteniendo la calidad de la educación que dan nuestras instituciones.
En el camino fuimos resolviendo todos los problemas que se nos fueron presentando, y resolvimos a partir desde el apoyo desde la misma institución. Si necesitábamos capacitaciones para saber el uso de las plataformas, tal vez en más de un colegio, las capacitaciones se generaron a través de tutorías entre profesores para colaborarnos para saber cómo esto funcionaba. Y eso fue algo que lo fuimos resolviendo en el camino. Así que, por lo tanto, resolver los problemas lo hicimos con apoyo, apoyándonos desde nosotros mismos. Y logramos entonces construir una rutina que responda a un contexto para la comunidad, que responda para ciertos niveles de aprendizaje, que va a trabajar de una forma, tantas veces a la semana. Para otro nivel hay otra modalidad de trabajo. Y sin duda que todo esto requiere un reconocimiento interno de la institución y nos debemos felicitar. Debemos felicitar a nuestros profesores que han logrado dar respuesta a la demanda que se nos ha planteado. Ahora, este panorama actual, desde salir de la zona de confort, nos ha generado un cierto contexto que tenemos que manejar. Y ese contexto tiene que ver con el estado emocional de las comunidades educativas. No es desconocido para nadie que el bienestar emocional es fundamental para tener un buen rendimiento. Ahora, de las últimas encuestas que se han hecho, desde la Fundación Educación 2020 y también de CADEN, y que se han publicado en diferentes medios de comunicación, nos muestran, por ejemplo, que los profesores están estresados y que más del 81% de los docentes cree y siente que está preocupado por su sobrecarga laboral. Que eso es algo que tenemos que ver qué está pasando con eso, por qué se siente esta carga laboral. ¿Qué más? Tenemos que el 73% de los profesores también teme por su salud mental. O sea, la sobrecarga laboral está presentando problemas de salud mental. Y eso es algo que como comunidad hay que revisarlo. Y como equipos directivos tenemos que estar atentos a saber qué es lo que está pasando con nuestro equipo de colaboradores. Si vemos la última encuesta de Educación 2020 que planteó el posible retorno de clases con tipos de emociones positivas y negativas que generaba por esta instancia, tenemos que los estudiantes nos ganan en un 53% de que tienen emociones positivas de querer volver al colegio, mientras que entre las emociones negativas son los apoderados los que presentan mayor resistencia y emociones negativas al proceso de retornar a clases presenciales. Y eso se da únicamente por la preocupación de los padres para evitar contagios entre sus hijos. Ahora, todo esto nos hace ver que tenemos mucho que trabajar en adelante, y en esto tenemos un tiempo que está acotado para el trabajo. En ese tiempo tenemos, si pensamos en el calendario del año 2020, que justo hoy comienza el mes de octubre, y si calculamos entre el lunes 5 de octubre y el 18 de diciembre, que es la semana del 14 de diciembre, que se supone que es la fecha de finalización del año escolar, tenemos 11 semanas de clases. 11 semanas de clases donde tenemos que tratar de mantener la estructura del vínculo que hemos generado con la comunidad. Y además de eso tenemos que prever un buen cierre del año académico. Tenemos que ya estar trabajando, que me imagino que ustedes lo tienen en sus comunidades, cómo vamos a cerrar en términos de evaluación el proceso de este año 2020, cómo vamos a gestionar la promoción de los estudiantes para el año escolar 2021. Y además de eso, conjuntamente tenemos que ir trabajando y proyectando un plan estratégico para el futuro de la educación en cada una de las instituciones. ¿Cómo lo vamos a hacer en adelante? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a pasar si no tenemos vacuna durante el periodo de verano? ¿Qué pasa si no tenemos vacuna durante el primer semestre del próximo año? ¿O qué pasa si es que tenemos vacuna en enero y volvemos a clases presenciales en marzo de 2021? Ante esos panoramas, sin duda que hay que estar preparado con un plan que sea flexible y además que se base en la adaptabilidad. Y para eso necesitamos entonces trabajar con un equipo que siga manteniendo su compromiso por la educación que imparte nuestra institución educativa. Ahora, esto requiere que el colegio funcione con su equipo de gestión o su equipo directivo más cohesionado que nunca, porque vamos a tener que buscar las oportunidades que, como dice la frase que tenemos en la presentación, un líder exitoso ve las oportunidades en cada dificultad, y no las dificultades
ni no solo dificultades en las oportunidades. Así que por lo tanto, y sin duda, tenemos que asumir más desafíos por delante. Y esto va a requerir que el equipo de liderazgo educacional trabaje con el desarrollo de una visión sistémica para poder guiar y mantener la visión estratégica educacional de la institución. Sin duda que estamos ante un proceso y un año único dentro de lo que es la educación en nuestro país. Bien, bajo ese contexto y esa presentación de panorama actual, entonces entramos derechamente a lo que nos convoca hoy día, que es la agenda de liderazgo educacional. Buscar las oportunidades, como lo decía en una parte de nuestra pausa refrescante, es tener la oportunidad de ofrecer una instancia donde el colegio va a establecer las prioridades como institución educativa. ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo primero que tenemos que ir resolviendo para mantener el buen funcionamiento en lo que nos queda del año y también para proyectar la educación a futuro? Entonces, para poder iniciar una agenda de liderazgo educacional, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar. Sentarnos con unas preguntas orientadoras que en este caso, en Reimagínate, hemos diseñado 3 preguntas. La primera dice, ¿cómo será la escuela después de los tiempos de pandemia? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué tipo de educación buscamos? Estas son 3 preguntas que si las planteamos en diferentes estamentos, sin duda nos van a dar luces de cosas e instancias que nos pueden servir para organizar una agenda de trabajo, para que podamos establecer la prioridad para diseñar la educación con un modelo mejorado a partir del año escolar 2021. Estas preguntas las pueden trabajar con el estamento de los estudiantes, por ejemplo, para rescatar la experiencia de Uruguay, que cuando vuelve y retorna a clases presenciales, se hace un cónclave de estudiantes para fomentar la participación ciudadana de los chicos del país. Por lo tanto, es una muy buena idea que nosotros también estamos promoviendo dentro de nuestra organización, el tomar la participación de los estudiantes para que ellos puedan ser parte del diseño de la experiencia que va a ser retornar a clases presenciales. No todas las soluciones tienen que partir por los adultos del colegio, sino que tenemos que hacer partes a toda la comunidad. Entonces, con esto nos va a llevar a que planteemos una discusión, y esa discusión nos va a llevar a ver más allá de las medidas de seguridad e higiene, y sin duda están presentes en los planes de retorno a clases. Todo el proceso de planificación del retorno a clase, o todo el proceso, todo lo que nos entregan los medios de comunicación actualmente, son una visión de la educación, de volver al colegio con foco en el plan de seguridad, gradualidad y voluntariedad. Pero si se fijan, ese plan está orientado netamente a la gestión del recurso sanitario del colegio, a cómo tenemos que mantener la distancia física dentro de los estudiantes, la cantidad de alcohol gel que hay que mantener, cómo se van a sanitizar las salas después de cada clase. Pero sin embargo, paralelamente a ese diseño, tenemos que estar trabajando entonces cómo vamos a diseñar el nuevo proceso pedagógico, y eso nos va a dar una sobrecarga de ideas. Nuestra propuesta tiene 4 áreas de trabajo, y estas 4 áreas de trabajo nos hacen partir desde plantear primero una agenda que tenga 4 focos, que son una búsqueda del enfoque y prioridad, también nuestro contexto, diseño del proceso pedagógico y lo que es el trabajo colaborativo. Si vamos revisando cada uno de nuestros ejes, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es buscar el enfoque y prioridad, hablamos de 3 ámbitos que tienen que ver con el reconocimiento de la institución, la participación y la redistribución. Estos 3 ámbitos están ligados actualmente en la educación chilena
y también en la región al desarrollo de las habilidades para el siglo XXI. Lo que es el contexto y el desarrollo institucional de cómo yo voy a formar integralmente a mi estudiante, con lo que ya veníamos haciendo y cómo lo tenemos que hacer mejor con los requerimientos que tenemos en el futuro. Por ejemplo, además de tener el desarrollo del ser, hacer y el saber, hacer y el ser, tenemos el desarrollo también de las competencias digitales y la alfabetización de nuestros estudiantes y también docentes. La participación, cómo yo, profesor, voy a colaborar con las normas de distanciamiento físico, o cómo yo tengo que hacerme responsable de cuando a mí me toque volver al establecimiento para velar la distancia física de mis estudiantes, por ejemplo. Y la redistribución de recursos tiene que ver con la organización, la colaboración y la gestión de todo lo que involucra en el hacer pedagógico. Cuando hablamos de redistribución de recursos, no necesariamente nos estamos refiriendo a términos económicos, que sin duda es algo que las escuelas, los colegios particulares tienen que revisar, porque puede que en alguna institución esté resentida por las dificultades económicas que hemos sufrido a nivel país. También tenemos nuestro contexto. Revisemos nuestro contexto. ¿Cómo está nuestro contexto actualmente? ¿Cómo está la comunidad? La comunidad se encuentra en una situación que podríamos decir que está en bienestar. Dentro de nuestro contexto y nuestra comunidad, ¿qué es lo positivo que tenemos como organización? ¿Qué hemos visto? ¿Cómo ha sido el nivel de compromiso? ¿Cómo ha sido la dedicación? ¿Cómo se ha mantenido el vínculo? ¿Y qué es lo que nos falta por mejorar? Esos sin duda van a ser lo que vamos a plantear en los próximos desafíos. Ahora, me quedo con el gestionar el bienestar de la comunidad, porque sin duda que para poder gestionar buenos resultados, lo primero que yo tengo que preocuparme es por el bienestar de mis colaboradores. Teniendo un bienestar de mis colaboradores, sin duda que vamos a mejorar el proceso de trabajo entre los diferentes estamentos. Ahora, avanzando en los ejes tenemos el diseño del plan pedagógico. En adelante nos vamos a encontrar y vamos a tener que tener un plan definido, y eso nos va a hablar de un escenario educativo. Y el nuevo escenario educativo puede ser en clases presenciales, semipresenciales o mantener las clases a distancia. Eso también nos habla de que si necesitamos hacer un plan definido en una carga horaria semanal, vamos a tener que pensar que si yo establezco una carga horaria semanal de 21 a 30 horas por semana, voy a tener solo la posibilidad de impartir entre 4 y 5 asignaturas. Por lo tanto, es algo que yo tengo que pensar en cómo voy a trabajar con las asignaturas en este nuevo escenario, tal vez de disminución de la jornada escolar. También vamos a tener que trabajar el desarrollo de las habilidades y las actitudes, que son parte del eje de formación que tenemos según nuestras bases curriculares. No olvidemos que la educación emocional en Chile no es nada nuevo, sino que al contrario, siempre han estado presentes en lo que es el desarrollo de las actitudes de cada asignatura. Lo que pasa es que no se visualiza o no se trabaja correctamente. Todo esto además a ustedes les suma con el proyecto educativo institucional de cada uno de sus colegios, que además está a cargo del desarrollo espiritual de nuestros estudiantes. Me detengo en el punto del desarrollo de las habilidades, que es fundamental para la educación. Nosotros estamos con un currículum nuevo a partir del año escolar 2013, donde está basado en el desarrollo de las habilidades. Y estas habilidades se miden por fin ahora en el 4 y 5 de enero con la nueva prueba de transición para ingreso a la universidad. Si lo pensamos, el nivel de cuarto medio que está egresando este año escolar 2020, cuando tuvo este cambio curricular, esta generación se encontraba en quinto básico. Por lo tanto, tuvo desde quinto básico hasta cuarto medio la posibilidad de trabajar en base al desarrollo de habilidades para poder enfrentarse a una prueba de transición, donde lo que se va a medir ahora son las competencias, porque necesitamos formar personas competentes. En lo que va a ser la selección metodológica, ahí tenemos que echar mano a todas las metodologías activas que podamos implementar según el contexto de nuestra escuela. No sacamos nada con implementar una metodología activa porque es una moda educativa. Finalmente, la selección tiene que darse porque va a responder hacia
el contexto de nuestros estudiantes y el contexto también de la institución. Tenemos que afirmarnos de los decretos del 193 y también el decreto 83 que promueven el desarrollo y la implementación de las metodologías activas como el estudiante que sea el centro del aprendizaje. Pero eso hay que enseñarlo, porque los profesores tendemos a centrar la acción pedagógica en nosotros y no en el estudiante. Tendemos a darle todo listo al estudiante, y eso lo tenemos que ir mejorando en el camino. ¿Qué más tenemos que hacer? Por ejemplo, conocer lo que fue el aprendizaje basado en proyectos, la metodología STEAM, el aprendizaje basado en juegos, que es más conocido como la gamificación, el aprendizaje basado en desafíos, el aprendizaje basado en problemas, la clase invertida. Son una serie de metodologías que nos pueden ofrecer una amplia gama de herramientas profesionales en términos de gestión didáctica para el proceso educativo. Además de esto, tenemos que aprender los docentes a crear contenido digital. No solo subir el mismo Power que yo usaba para hacer una clase, tengo que subirlo como contenido digital. Debo mejorar la experiencia. Y en eso también, por ejemplo, tengo que seguir la alfabetización digital trabajándola en el colegio. Sin duda que nuestros estudiantes que son nativos de la era tecnológica no quiere decir que están alfabetizados digitalmente. Lo que pasa es que ellos entienden la cultura que los rodea a través del medio digital, que es diferente a tener la tecnología como una herramienta de desarrollo en adelante en sus vidas. Ahora, la medición de logros, los procesos evaluativos. Yo creo que este año 2020, algo positivo que nos otorgó a las instituciones educativas fue la implementación del decreto 67. Cambiar la cultura de tanta calificación para poder evaluar a un estudiante, sino que ahora ir a buscar una evidencia donde yo la puedo catalogar bajo conceptos o bajo una experiencia de hacer una buena pregunta, que todo eso es lo que es la evaluación formativa. Y eso hace que además la familia entienda que ya no vamos a tener la misma cantidad de notas que teníamos antes, sino que vamos a tener menos notas porque el proceso de evaluación se va a centrar en lo formativo. Y además de eso, poder trabajar con nuestros estudiantes la posibilidad que realice sus trabajos y sus aprendizajes porque queremos saber cómo está aprendiendo y no porque necesariamente le vamos a dar la calificación. Que esos estudiantes que sí preguntan, ¿tiene nota? Si no tiene nota, yo no trabajo, por ejemplo. Y las metas institucionales definidas, también es una medición de logros para nuestras metas, para nuestro quehacer diario. Saber cuántos estudiantes están participando, cuántos estudiantes se están conectando a clase, cuántas entrevistas de apoderados tenemos, cuántas reuniones de apoderados se han gestionado. Todo eso tiene que ver también dentro de las metas institucionales, la medición de logros, la conectividad con el estudiante, con la familia, el vínculo. ¿Qué estamos haciendo con el que no participa? ¿Qué estamos haciendo con el que no tenemos ningún tipo de información? ¿Cómo lo podemos solucionar? Sin duda que eso también es parte de la medición de los logros. También tenemos que fomentar la cultura del trabajo colaborativo. Los líderes van a ser los gestores del cambio en la educación de cada una de las instituciones que hoy día estamos acá reunidos. Son ustedes los que están a cargo de guiar y orientar, y además de influir e inspirar a los colaboradores en que podemos hacer un mejor trabajo. Y eso es el liderazgo transformacional. Tenemos que avanzar entonces en motivar al cambio desde la creatividad para llegar a un diseño que responda al contexto de nuestra comunidad. Para eso vamos a tener el desarrollo de los liderazgos intermedios con la creación de equipos empoderados y comprometidos. Todas las coordinaciones intermedias, todos los jefes de departamento tienen que comenzar a sumarse a nuestra gestión para poder ir diseñando cómo vamos a enfrentar el nuevo proceso educativo. Y además de eso, trabajar la integralidad dentro de las áreas de formación. La gestión educativa, como lo vimos en la primera parte, es una especie de engranaje. Si yo trabajo solo una parte, no tiene sentido, porque yo al trabajar, por ejemplo, convivencia escolar o el área de pastoral o formación de los estudiantes, estoy moviendo las demás áreas. Todo lo que se mueva en un colegio afecta directamente otra área de trabajo y de desarrollo del estudiante. Por eso tenemos entonces que la visión sistémica de la organización funciona hacia la visión estratégica, con un sentido de pertenencia y por supuesto con un desarrollo de la cultura de la confianza.
La cultura de la confianza va a ser primordial para que podamos establecer nuevos parámetros de trabajo en nuestra institución. Bien, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos esta tarea de desarrollar el liderazgo transformacional? ¿Por dónde comenzamos? Por esto. Oficialmente y actualmente tenemos 19 documentos que se han publicado para poder liderar los colegios desde las diferentes áreas para poder gestionar este año escolar 2020. Tenemos documentos que nos hablan desde los protocolos de prevención y monitoreo de contagio hasta cómo va a ser la limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, que eso sale desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud. Desde el Ministerio de Educación tenemos todas las orientaciones de gestión pedagógica, la priorización curricular, las orientaciones para clases remotas y presenciales, por ejemplo, o semipresenciales en algún momento, las propuestas técnicas que se tienen que trabajar para evitar la deserción escolar, todo lo que implica para el cuidado de la comunidad, sobre todo el bienestar de los docentes. Cada uno de nosotros, de los equipos directivos, tenemos que haber leído por lo menos más de alguno de los documentos que está publicado acá en este listado, porque cada uno de estos documentos ha sido generado para establecer una mejor gestión directiva del establecimiento educacional. Si ustedes lo piensan, y si llegásemos a trabajar solos, terminaríamos como el meme que tenemos publicado acá, así, vueltos locos pensando, ahí, directivo escolar planificando el retorno a clases. Yo creo que nadie se quiere ver en esa situación. Creo que acá estamos todos en eso de acuerdo. Por lo tanto, el trabajo distribuido va a ser absolutamente necesario dentro de nuestro equipo de gestión para que podamos enfrentar este desafío. Ahora, lo primero que tenemos que trabajar en la agenda, y lo que nosotros les recomendamos como Reimagínate, es el bienestar emocional. No hay otra forma de trabajar con nuestros colaboradores si es que no partimos trabajando en lo que es el bienestar emocional. ¿Y cuál es la importancia que tiene la educación emocional en el contexto educativo? Primero, recordar que la emoción es el guardián de la cognición y de la motivación. Persona que se encuentre altamente estresada es persona que no va a rendir académicamente. Todos sabemos que un estudiante que esté emocionalmente interferido es un estudiante que no rinde. Y para eso, cada vez que tenemos un estudiante que ha bajado, por ejemplo, su desempeño escolar, nosotros rápidamente llamamos y citamos a la familia para saber qué está pasando, si ha habido algún evento familiar que esté afectando a nuestro estudiante. Bueno, tener educación emocional permite tener una alfabetización de las emociones y saber comunicarlas efectivamente. No que nos pase que por ejemplo, lloremos por todo sin poder comunicar que estoy contento, tengo rabia, estoy muy enojado, estoy emocionado. Lloramos sin saber por qué estamos llorando. Entonces hay que llevar a los estudiantes y a los colaboradores a decir qué me está pasando, qué es la emoción que siento. Por ejemplo, el otro día trabajaba con un equipo de profesores y costó mucho llegar a la emoción de la frustración para decir, ¿sabes qué? A mí me frustra que mis estudiantes no enciendan la cámara, por ejemplo, porque no los veo. Así que eso es enseñar a trabajar y a identificar las emociones en uno mismo y también con otras personas. Eso nos va a ayudar a regular la expresión emocional y también, por supuesto que como lo acabo de decir, es algo que nos facilita el aprendizaje. Ahora, si ustedes lo piensan, cuando nosotros los adultos estamos trabajando y también estamos estresados, nuestro rendimiento también baja. Por lo tanto, nosotros necesitamos entonces tener medidas de autocuidado. Dentro de las medidas de autocuidado que nosotros promovemos, bueno, es velar siempre porque cada uno de los equipos de colaboradores, tanto en el estamento docente o en el estamento directivo,
tenga descanso físico, descanso emocional, una vinculación emocional dentro de la misma comunidad, aunque se mantenga a distancia, y además un descanso cognitivo. Esto hace que nosotros, como equipo directivo, orientemos siempre las conversaciones de cómo estamos y cómo nos sentimos hacia lo positivo. En general, si nosotros tuviéramos la posibilidad de reunirnos con un equipo docente y conversar de cómo estamos, los profesores tienden a entrar en las catarsis y tienden a centrarse en todo lo malo que nos está pasando, y cuesta mucho guiarlos a visualizar lo positivo y cómo desde ahí gestionar lo que puede ser que hayamos, por ejemplo, aprendido este año. Hay que sacarlos desde las catarsis para orientar siempre una conversación hacia lo positivo. Para eso les recomendamos conversatorios tanto formales e informales. Al área de convivencia y formación, algún taller, algún viernes entretenido, tomar un desayuno todos juntos por Zoom un día en la mañana. Pueden hacer muchas instancias formales e informales para que ellos se puedan también relajar como equipo de trabajo. Un día entretenido, todos juntos a la misma hora, no sé, un baile entretenido, hay tantas formas y estrategias de que se pueden hacer, tan simples. Y dentro de lo importante, sí, nosotros promovemos los protocolos de desconexión. El trabajar hasta altas horas de la noche, por ejemplo, o estar mandando un mail a los estudiantes a las 3 de la mañana, es algo que nos tiene preocupados. ¿Por qué? Porque podría pasar que algún estudiante, que algún docente, por ejemplo, nos dijera que está sufriendo de agobio laboral, única y exclusivamente porque le están llegando mail a las 10 de la noche, 2 de la mañana. En lo personal, yo tengo 3 hijos y me di cuenta de que hay un profesor que envía mail a las 3 de la mañana a mis hijos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Si necesito que también el profesor descanse para que pueda tener un buen rendimiento. Entonces, algo que yo siempre digo a todos los colegios y todos los profesores que he tenido la oportunidad de trabajar es: haga menos para que los niños aprendan más. Con una sola actividad bien hecha, trabajada a profundidad, me ahorra el tiempo de, por ejemplo, 10 días de trabajo que la verdad son trabajadas superficialmente y que no están generando el mismo impacto de solo una actividad muy bien hecha. En la gestión pedagógica, debemos conversar abiertamente en una reflexión sobre nuestra experiencia y lo significativo y creatividades que vamos a tener de aquí en adelante, cómo vamos a soñar esta nueva educación, cómo desde la institución que tienen ustedes, si son colegio en red por congregaciones, cómo congregación vamos a enfrentar en adelante el proceso educativo, qué es lo que queremos, seguir enseñando con un aprendizaje que tenga un propósito y además un significado, posicionar el aprendizaje de las habilidades, o sea, ¿cuántos docentes todavía siguen centrando su acción pedagógica solo en el objetivo de aprendizaje? Que se entiende porque finalmente es lo medible, lo que yo tomo en una prueba. Pero eso va mucho, la gestión curricular va mucho más allá. Es la habilidad, ese es el objetivo y además es la actitud. Por ejemplo, yo soy especialista en la asignatura de matemáticas y dentro de mis habilidades específicas de mi asignatura tengo 4, que son las disciplinares, que son resolver problemas, argumentar y comunicar, modelar y representar. Ante estas habilidades que son propias de mi asignatura, yo también tengo habilidades que son genéricas del currículum y que son transversales para todas las asignaturas. Entonces, tenemos que pensar y diseñar, por ejemplo, cómo está el desarrollo de las habilidades cognitivas superiores de la gestión de aula, independiente de la asignatura, sino que es para todos y es mucho más allá. Y sobre todo las actitudes. Cuando yo hablo de actitudes, estoy hablando de la formación del ser, de una persona integral, de una persona que se respete, que respeta a su compañero, que se sienta en un ambiente de seguridad. Y eso también, entonces, tenemos que gestionarlo, y más aún ustedes con su proyecto educativo institucional, les llega a sumar. El uso de las metodologías activas, sin duda que es una oportunidad para brindar experiencias de contribuir a la sociedad. No hay nada más atractivo para un estudiante, sobre todo de enseñanza media,
que lo que entienda que lo que se le está enseñando realmente tiene una utilidad que después en el futuro le va a servir para algo. Y no que esté aprendiendo algo, por ejemplo, ¿para qué sirve un cuadrado de binomio? Si no lo entiende y solo lo sabe resolver mecánicamente, no tiene absolutamente ni un sentido. Entonces, lo que tendríamos que hacer en adelante, por ejemplo, es sacar a los estudiantes para contribuir al entorno de la escuela, contribuir a los alrededores de la escuela, para que también ellos vean que lo que se están aprendiendo es aplicable. Y eso lo podemos hacer a través de una metodología activa. Ahora, en la misma gestión pedagógica, nosotros como Reimagínate promovemos el modelo de Michael Fullan que se llama aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es un marco orientador de la práctica pedagógica que tiene como ejes centrales y orientaciones asociaciones de aprendizaje, por ejemplo. O sea, todo lo que tenga que ver con cómo potenciar la experiencia de aprendizaje. Si yo vuelvo a la salida pedagógica, vuelvo a ir a la universidad, voy a la plaza, voy hacia la municipalidad, salgo de la escuela para promover el aprendizaje de mis estudiantes. También el ambiente de aprendizaje en la escuela, toda la escuela brinda una experiencia de aprendizaje, no es solo la sala de clases. Ahora, cuando hablamos de aula, nos referimos al aula como la escuela completa, desde donde comienza la experiencia educativa, que es en la puerta del colegio. De ahí en adelante comienza entonces la experiencia educativa, y donde se esté en el colegio completa su aula. Nuevamente las metodologías activas que nos vengan a sumar a la didáctica de los profesores. El apalancamiento digital. Cada estudiante, tal vez pensando en el 2021, va a tener que venir al colegio tal vez con su tablet o su computador, porque vamos a trabajar contenido digital, vamos a trabajar la herramienta como tal para generar competencias de ciudadanos digitales. Y finalmente, además, este modelo de aprendizaje profundo presenta un perfil de estudiante que está basado y se llama la 6C. Se llama la 6C por las siglas de las palabras en inglés, pero en español las palabras del perfil son que formemos estudiantes con carácter, con ciudadanía, con colaboración, comunicación, creatividad y además con pensamiento crítico. Que si ustedes lo piensan, y estoy segura que es así, todos los modelos educativos, todos los proyectos educativos de ustedes tienen un perfil de estudiante que está basado en estas competencias. Todos queremos formar mejores ciudadanos, todos queremos fomentar la creatividad, no solo la creatividad hablando de lo que significan las habilidades artísticas, sino que la creatividad como la capacidad de poder generar y dar respuesta. Frente a eso, nosotros entonces necesitamos formar un estudiante con carácter, un estudiante que esté empoderado, que uno le pregunta y el estudiante se equivoque o no se equivoque, responda, porque él quiere participar, él quiere mostrarnos lo que sepa. Además de eso, con comunicación asertiva, ¿cuántos estudiantes, por ejemplo, que van a egresar de este año, cuarto medio, y se van a enfrentar a una de las pruebas de transición, es la competencia de comunicación asertiva? ¿Cuántos estudiantes del cuarto medio de nuestro colegio tienen comunicación asertiva y son capaces de establecer una claridad lógica para expresar una idea? No lo sé. Yo tengo un estudiante muy cercano de cuarto medio, soy mamá de un cuartino, y cada vez que de repente me habla, no entiendo lo que me quiere decir y tiene que como reformular. Entonces, chuta, ¿qué ha pasado con su proceso educativo? También me lo cuestiono como mamá. Entonces, yo tengo que seguir apoyándolo y tengo que ver cómo vamos entre todos a desarrollar la comunicación asertiva. ¿Qué pasa con los más pequeños en primero y segundo básico o en educación parvularia? ¿Cómo desarrollamos la educación asertiva en esos niveles? ¿Qué pasa con la estimulación del lenguaje? ¿Tenemos familias que realmente hablen con sus hijos? ¿O tenemos familias que realmente interrogan a sus hijos? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Te comiste la colación? ¿Hiciste la tarea? ¿Te conectaste? ¿Hay algún trabajo? Eso es un interrogatorio, eso no es una conversación. Entonces, para desarrollar, por ejemplo, la comunicación asertiva, yo tengo que preocuparme y hacer que mis estudiantes hablen en el establecimiento educacional. Bien. El último eje tiene que ver con el liderazgo directivo, con el que todos tienen hoy día acá, con la responsabilidad de conducir plenamente cómo vamos a gestionar
esta agenda de trabajo que hoy día les hemos presentado. Que sin duda, tal vez, y espero que haya sido una especie como de checklist mental para decir, estamos bien en esto, aquí vamos súper bien, parece que nos falta esto de acá, pero sin duda que son ideas para que ustedes puedan establecer un parámetro de trabajo para facilitar la organización. Y facilitar la organización tiene que asegurar el funcionamiento sinérgico del establecimiento. Esa es la responsabilidad de nuestro estamento. Nosotros nos aseguramos del funcionamiento de la escuela. Trabajamos para que la escuela funcione. Nosotros, más que dirigir, somos el soporte, el que está ahí conteniendo y soportando a la estructura, una estructura de colaboradores que son los profesores, en atenderlos amorosamente para que ellos se sigan dedicando a su labor educativa. Ahora, tenemos que, en futuro, mantener las buenas prácticas pedagógicas que el colegio ya venía trayendo hasta el año escolar 2019 y que las mantuvo durante este año escolar 2020. No tenemos que inventar una nueva educación, al contrario, solo tenemos que mejorarla. Para eso vamos a mantener todo lo bien que ya veníamos haciendo y vamos a sumar lo que hemos aprendido este año. Pero para eso tenemos que identificar qué fue lo que aprendimos este año. Además de eso, tenemos que generar instancias de comunicación asertiva entre los diferentes estamentos. Tal vez es imposible que nos reunamos todos, por ejemplo, en una asamblea de profesores en un Zoom, para que todo el mundo hable sobre cómo pensamos en adelante que va a ser el proceso, sino que podemos hacerlo con los liderazgos intermedios, las coordinaciones, los departamentos, los estamentos. Cada uno se puede ir reuniendo en diferentes momentos para que puedan comunicar y finalmente hacer un parámetro general así de toda la comunidad en completo. Además, tenemos que ir conectándonos entre niveles de aprendizaje y posteriormente hacia la comunidad completa. Esto va a requerir la visión estratégica que entonces nos va a guiar a establecer prioridades, que es una de las recomendaciones que nosotros les damos. En términos de lo que es la planificación del tiempo, ahí es fundamental que hay que buscar el espacio para poder ir planteando estos temas en la agenda de trabajo de los docentes. ¿Cada cuánto? Por ejemplo, con un intervalo de cada 15 días. No hacerlo todas las semanas porque eso va a recargar ya la organización de trabajo que tiene cada docente. Entonces, ya hay una instancia donde podemos reunirnos una vez cada 15 días a empezar a trabajar esta agenda, empezar a planificar cómo nos vemos en adelante para trabajar. Esto va a requerir que nosotros, el equipo directivo, potencie el liderazgo intermedio, la coordinación y el jefe de departamento, que ya lo hemos nombrado anteriormente. Y de ahí vamos entonces a diseñar una cultura de altas expectativas, que las culturas de altas expectativas se generan a través del bienestar de la comunidad, para establecer una experiencia educativa con un modelo orientado hacia el aprendizaje profundo y también utilizando, en este caso, como nosotros lo sugerimos, la tecnología como potenciadora del aprendizaje. Para finalizar, ¿qué hacemos para finalizar? Para finalizar, lo primero que tomamos nosotros nuevamente fue la figura del engranaje. Otra vez, para trabajar lo que son las dimensiones de la gestión directiva de un establecimiento educacional, lo que es el liderazgo, la gestión pedagógica, la formación y convivencia y además la gestión de recursos, requieren un plan estratégico de trabajo. Requieren un plan claro de trabajo para que podamos orientarnos y saber lo que ya tenemos listo y qué es lo que nos falta por trabajar. Entonces nosotros en Reimagínate hemos diseñado un plan de trabajo en 3 fases.
para el año escolar 2020 y también con proyección para que se pueda trabajar en el año escolar 2021. Si nosotros pensamos en la primera fase de cómo se nos desarrolló este año escolar 2020, tuvimos un proceso de interrupción. Pero en ese proceso de interrupción fuimos capaces de tuvimos la capacidad de dar respuesta y eso provocó un crecimiento en aprendizaje. Todo esto nos lleva a establecer, como todo buen educador, un diagnóstico. No podemos comenzar a trabajar una agenda de liderazgo educativo en adelante, pensando en retornar a clases, por ejemplo, o de diseñar el nuevo proceso educativo, si es que no partimos desde un diagnóstico para saber cuáles son los puntos que debemos trabajar. Esta fase para nosotros se llama interrupción. Y la interrupción entonces es sentarse a conversar y medir la capacidad de respuesta y las acciones que hemos tenido para poder gestionar un lineamiento de trabajo y comenzar a avanzar hacia la fase 2, que la llamamos transición, que es la fase actual en la que está cada uno de los colegios sin darse cuenta. Esta fase de transición finalmente es la planificación. Es cómo vamos a tomar lo que hemos aprendido, lo que nos falta por mejorar y cómo lo vamos a ir ordenando para seguir funcionando en adelante. Cómo vamos a prever lo que va a pasar o cómo vamos a reaccionar si es que no tenemos un plan. Finalmente, como yo siempre digo, la anticipación es la clave. Antes, la posibilidad de tener un retorno a clases masivo en el 2021 o mantener las clases a distancia, en cualquiera de los dos escenarios hay que estar preparados. Y hay que estar preparados para que única y exclusivamente la organización como tal nuevamente no se resienta y viva el estrés de la fase de interrupción que, por ejemplo, tuvimos en el mes de marzo. Y eso nos lleva finalmente a la educación reimaginada que nosotros hemos planteado, que es una oportunidad de transformar la educación y acompañarnos en la comunidad. Esto es finalmente es la ejecución de todo el plan que hemos diseñado en términos de seleccionar una metodología activa, seleccionar mejores didácticas para el aula, potenciar la tecnología como el desarrollo de la educación de nuestros estudiantes, y esto tiene que ver entonces con un trabajo que vamos a ir acompañando en los establecimientos educacionales de ahí en adelante, para que juntos podamos trabajar mejor y alivianar la tensión que se produce al establecimiento cuando se retorne nuevamente a clases presenciales. No solo pensando en lo pedagógico, sino que también pensando en las medidas de seguridad, gradualidad y voluntariedad que están presentes en las recomendaciones del Ministerio de Educación. Finalmente, entonces, les agradezco a todos por su compañía. Y les quiero plantear entonces la pregunta, ¿cuáles son las necesidades que tenemos entonces de nuestro liderazgo para nuestra institución educativa? Realmente, de aquí en adelante, ¿con qué necesidad me voy? ¿Qué es lo que me hace darme cuenta de que esta agenda de trabajo y esta presentación ha tenido entonces la posibilidad de generar en mí como líder educativo? Pablo. Muchas gracias, Montserrat, por tu presentación. ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Me hacen con el dedo hacia arriba si se escucha bien? Gracias, muchas gracias. Yo les tengo una pregunta a todos. ¿Sí? La respuesta es sí o no. ¿Es fácil liderar un equipo? Muevan la cabeza sí o no. Están silenciados. No es fácil liderar un equipo, ¿cierto? Para hacerlo hay que ser valientes, hay que ser determinados, hay que ser decididos, hay que asumir nuestro objetivo principal con valentía respecto a mejorar la educación. Y ser un líder no significa dar órdenes, no significa decirle al resto lo que tiene que hacer, sino que un líder debe convencer a su equipo, mostrar el camino que debe seguir su equipo, y eso no es fácil, no es fácil. Sobre todo en estos tiempos en los que los tiempos se acortan, en los que toda esta situación del coronavirus es nueva, el estar en modalidad no presencial son nuevas, hay colegios que han cometido han tenido que reinventarse y reimaginarse cómo hacer el proceso educativo. Hay quienes han querido replicar
un horario de clases normal a una modalidad online y se han dado cuenta de que eso es completamente imposible de tener el mismo horario de clase frente a una pantalla. Hay quienes han sido bastante ambiciosos con respecto a la cobertura curricular y se han ido dando cuenta que la cantidad no es calidad. Y en eso nuestra invitación es a, en nuestros procesos de gestión como líderes, convencer, liderar en el sentido de que nosotros mostramos el camino a nuestros equipos, en que nosotros también reconocemos que a través de la humildad, a través del compromiso de nuestros equipos y a través de su participación, que los estamos escuchando, de que son importantes para nosotros las personas y no solamente el cumplimiento de objetivos que nos plantea el currículum. Y como decía Montserrat, si nosotros no logramos el bienestar de nuestro equipo y de nuestros estudiantes, el núcleo educativo no funciona, la triada se corta la cadena del contenido del alumno y del profesor, se cortan si no trabajamos las tres en congruencia. Entonces, nosotros les planteamos a ustedes ciertos lineamientos, cierto acompañamiento, en el sentido de que queremos ayudar a las comunidades, sabemos que hay mucho trabajo que hacer. Como les mostraba Montserrat, hay una cantidad de documentación que a través de la cual estamos casi bombardeados por la CPIP, por el ministerio, por nuestros sostenedores, y lo que necesitamos es apoyo en la gestión, ¿no? Ser conscientes de que no podemos hacer la gestión por nosotros mismos, apoyarnos en nuestro equipo de gestión y confiar en nuestro equipo. Un equipo el cual se siente con la confianza de su líder y de sus directores, funciona mucho mejor que en la desconfianza. Ese es nuestro mensaje junto a Montserrat. Queremos saber si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta. Nosotros, como les decía por el chat, les vamos a compartir este video, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y les vamos a mandar el link. Y también les vamos a compartir la presentación que Montserrat mostró. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren hacerla por el chat o por audio, no hay ningún problema. Vamos a pedir a Monse que active los micrófonos, si es posible. Bien, ahí estamos activando todos los micrófonos en el caso. ¿Y la pegaron? Me la quiero sacar para comprobar que... A quienes no quieran participar les pedimos que los silencien, y a quienes quieran mencionar algo, que obviamente lo activen. Está la opción de levantar la mano también en el Zoom. Bien, acá nos llega un comentario por el chat donde nos agradece y también nos comenta que ha encontrado un excelente trabajo. Bueno, sin duda que entendemos que todos tienen muchas cosas que hacer. Les agradecemos su tiempo, el estar aquí con nosotros en este momento, y esperamos estar en contacto ante cualquier requerimiento que cada una de sus instituciones necesite. Estamos al servicio y estamos expectantes para colaborarlos en cualquiera de las áreas que ustedes requieran trabajar en el liderazgo educacional de cada una de sus instituciones. Agradecer a Eduardo Vega, el presidente de la FIDE regional de la octava región, para esta invitación y esta oportunidad de compartir hoy día con ustedes, y como también lo dijo Pablo, entonces les vamos a enviar el PPT. Se dejó grabada la sesión para que después la puedan encontrar en nuestro canal de Reimagínate, que les vamos a mandar el link, y también les vamos a enviar una encuesta de satisfacción que la puedan contestar para saber qué les pareció y cuáles fueron otros temas que a futuro les gustaría profundizar para seguir trabajando en conjunto. Les deseamos a todos que tengan una muy buena tarde, que ya se acerca el fin de semana, descansen, que eso es muy importante y es parte del autocuidado para el bienestar emocional. Así que muchas gracias a todos, a Eduardo en especial por la invitación a participar con ustedes. Okay. Así que muchas gracias a todos.
Gracias a ustedes también, Montserrat, a ti sobre todo por tu presentación muy clara, muy precisa. Pablo también por ser el moderador de este encuentro. Y a todos los que esta tarde pudieron acompañarnos en esta capacitación que hemos promovido como FIDE regional, a los directivos de los colegios asociados y también los directivos invitados esta tarde. Así que muchas gracias a todos y nos encontramos en una próxima. Gracias, Eduardo. Gracias. Estén bien, gracias. Gracias, que estén bien. Buenas tardes. Gracias.